Amigos, les agradezco que continúen con nosotros aquí en Política Ya. Vamos a hablar ahora sobre la crítica situación que enfrenta el país de Venezuela después del bloqueo de Nicolás Maduro a toneladas de ayuda humanitaria que fue enviada por países europeos y por Estados Unidos. De hecho, pareciera que al régimen de Nicolás Maduro no le queda mucho. Asimismo, lo aseguró el presidente Trump desde Miami, donde se reunió con la comunidad venezolana. El día de hoy con nosotros se encuentra Juan Carlos Hidalgo, quien es analista de políticas públicas y Latinoamérica del Instituto Cato, además de Jeff Ramsey. Él es subdirector para Venezuela de WOLA y ha estado observando de cerca esta crisis humanitaria. A los dos, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen. Muchas gracias. Vamos a hablar primeramente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Jeff, has estado siguiendo de cerca lo que está pasando y obviamente no todo se proyecta en los monitores de las viviendas. ¿Qué es lo que tú has visto hasta ahora? Pues la verdad es que Venezuela está en el medio de una crisis humanitaria muy compleja y muy aguda. Pero no es cierto que el régimen de Maduro no ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria. O sea, hay organizaciones de sociedad civil que están trabajando con agencias de la ONU para distribuir la ayuda de manera muy bajo perfil. Y me parece que esa vía es muy importante y hay que explorarlo en vez de producir algún tipo de conflicto. Ajá, ¿el conflicto de dónde se vendría viendo entonces? Pues por el tema de toda la presión internacional que estamos viendo ahora por parte de Estados Unidos y de otros países de la región. Una preguntita para ti, Juan Carlos. Tú has estado escribiendo inclusive sobre la situación que se vive en Venezuela. Hay personas que le echan la culpa al socialismo. De hecho, el presidente Donald Trump, durante su último discurso, dijo: Estados Unidos jamás se va a convertir en un país socialista. Hasta cierto punto como queriendo echarle tierra a Bernie Sanders, quien recientemente está pronunciándose como candidato a la presidencia. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿El socialismo es culpable de la situación que se vive en Venezuela? Sí, claro, sin ninguna duda. Recordemos de que Hugo Chávez fue el que bautizó a su revolución socialismo del siglo XXI. Pero una cosa es la retórica y otra cosa es la política. Hay otros regímenes alrededor del mundo que se llaman socialistas y que no necesariamente implementan políticas socialistas. Pero en Venezuela está documentado que las políticas económicas que implementó primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro tenían una finalidad muy clara: acabar con la propiedad privada, acabar con el empresariado, imponer fuertes controles sobre la economía, todo en una dirección de socializar los medios de producción, socializar el aparato productivo venezolano. La consecuencia ha sido la misma consecuencia que hemos visto con experimentos similares alrededor del mundo: escasez, hambre y pobreza. Hay que explicar entonces por qué el partido de Juan Guaidó es miembro del Socialista Internacional. O sea, hay muchos socialistas y socialdemócratas que forman parte de la oposición democrática en Venezuela, y creo que convertir la situación en Venezuela en un debate entre Trump y Bernie Sanders me parece pues horrible. O sea, eso se trata del sufrimiento del pueblo venezolano y no hay que ideologizarlo. O sea. Entonces, la raíz, Jeff, de acuerdo a tu punto de vista que has estado de cerca, ¿cuál vendría siendo? ¿Y por qué habría interés por parte del presidente Donald Trump en ayudar a Venezuela? Y eso nos lleva a otra pregunta que también va para ti, Juan Carlos. ¿Hasta dónde cruzamos la línea de la soberanía de un país? Jeff, primeramente tú. Bueno, pues yo creo que, la verdad es que la raíz de la crisis en Venezuela pues es la corrupción, la mala gestión de la economía por parte del régimen de Maduro. Y creo que, pues, convertir, me repito de nuevo. Politizar, quieres decir. Claro, politizar esto creo que no tiene sentido. Creo que eso tiene que ver más con la campaña de Trump que con la lucha de la comunidad de los venezolanos en Venezuela. Regreso contigo, Juan Carlos. Sí, bueno, yo creo que la actitud de la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, recordemos que son 60 países los que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo, siguiendo lo estipulado por la Constitución venezolana. Y no solo eso, el 80%, más del 80% de los venezolanos desconocen a Maduro como el líder de ese país y reconocen a Juan Guaidó. Así que yo creo que la comunidad internacional está haciendo un papel importante de acompañamiento, pero debe quedarse al final de cuentas como un asunto que los venezolanos tienen que resolver por ellos mismos. Yo estoy completamente en contra de una intervención militar. Creo que sería muy contraproducente en el mediano y largo plazo para el futuro de Venezuela, pero sí estoy a favor de toda la presión internacional que se está haciendo principalmente por las democracias de Occidente. ¿Hasta qué punto se podría tomar esto no solamente como una crisis humanitaria de Venezuela en sí, sino también el hecho de que se necesite la ayuda y el apoyo de otros países para cambiar la situación de los venezolanos que viven ahí?
Pues es cierto que Venezuela va a necesitar la ayuda humanitaria para salir de esta crisis, pero que hay que explorar las vías existentes. ¿Cómo cuáles? Como trabajar con agencias de la ONU, como la Organización Panamericana de Salud, que ya está trabajando en el terreno con grupos de sociedad civil, con el apoyo de la Unión Europea y gobiernos como el gobierno canadiense. Me parece muy peligroso esa retórica de una intervención humanitaria y esa presión por vía de la ayuda humanitaria. Es una violación de un principio fundamental de la ayuda humanitaria, que tiene que ser apolítico. Que hasta cierto punto se está realizando a través de todos estos países. Exacto. ¿Qué es lo que se podría esperar a corto plazo, Juan Carlos? Rápidamente, se nos va el tiempo. Bueno, nuevamente, todo depende aquí de los mandos militares, que son los que eventualmente tienen que retirar el apoyo al líder de facto, que es Maduro, y facilitar esta transición democrática. El problema es que estamos ante una dictadura militar. No es que las Fuerzas Armadas son observadores neutrales de lo que está ocurriendo, la tragedia que está ocurriendo. Son partícipes activos de estos crímenes contra la humanidad que se han venido cometiendo contra el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, caballeros. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí.